Bonjour, mes frères, mes amis. Seguimos con nuestros estudios sobre la Confesión de Londres. Hoy estamos en 16.1, las buenas obras. Repito, las buenas obras. Vamos a poner aquí el texto en la pantalla para que lo leamos juntos. Esta primera sesión será bastante breve. Dice lo siguiente: las buenas obras son solo aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra, y no las que, sin la justificación de esta, son inventadas por los hombres por un fervor ciego o con cualquier pretexto de buenas intenciones. Según la confesión, ¿qué es una buena obra? ¿Qué son las buenas obras? Pues las buenas obras son aquellas que han sido ordenadas, mandadas, exigidas por Dios. Y ahora la pregunta es, ¿cómo podemos tú y yo saber qué es lo que Dios ha exigido? ¿Qué demanda Dios? ¿Cómo podemos conocer la voluntad del Señor? Bueno, a través de su palabra, la Biblia. Entonces la confesión recalca aquí que las buenas obras son aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra. Es la Biblia la que nos revela la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por ejemplo, un mandamiento sería: sed santos porque yo soy santo. Primero de Pedro 1:16. Sed santos porque yo soy santo. Es un mandato positivo, mandamiento positivo. Sed santos. Luego hay prohibiciones también. ¿Qué es una prohibición sino un mandamiento a la inversa? ¿Verdad? Es un mandamiento negativo. Prohibir algo, ya que estamos citando 1 Pedro 1:16, pensemos en 1 Pedro 1:14, donde la palabra dice: no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. O sea, la Biblia tiene mandamientos positivos y tiene prohibiciones. Y de hecho, cuando pensamos en los 10 mandamientos, muchos de los mandamientos son prohibiciones. Dios, por medio de su palabra, revela cuál es su voluntad revelada. Y por medio de este libro, nosotros hacemos caso a la voz del Señor y andamos en buenas obras. Así que si yo ando en santidad, según 1 de Pedro 1:16, es una buena obra. Si yo me abstengo de mis deseos carnales, según 1 de Pedro 1:14, es una buena obra. Son obras que cuentan con la aprobación de nuestro Hacedor porque son cosas que Él ha exigido, que Él ha demandado. El problema, según la confesión, surge cuando en la iglesia, bueno, no solamente en la iglesia, pero también en sus propias vidas, el problema surge cuando empezamos a inventar, fabricar nuevas obras, nuevas obligaciones no ordenadas por Dios. Y bueno, os pongo un solo ejemplo. Pensad en la Iglesia Católica Romana. Hasta el día de hoy está prohibido que los ministros públicos se casen. Terrible, ¿no? Pero 1 de Timoteo 4, 1 al 3 explica que aquellos que prohíben que la gente se case sigue una doctrina de demonios. Y de hecho, cuando Pablo, el capítulo anterior, en 1 Timoteo 3, habla de los requisitos de un ministro público, pastor, un anciano, dice que tiene que ser marido de una sola mujer. O sea, Dios no está en contra del matrimonio. Dios no está en contra del matrimonio de los ministros. Es decir, un ministro puede casarse. Lutero se casó con Catalina von Bora, ¿os acordáis? La ex monja. Así que tenemos que tener cuidado con las tradiciones de los hombres que se elevan por encima de la palabra de Dios. Hay que hacer buenas obras. Las buenas obras son aquellas que son ordenadas por Dios, y hay que tener cuidado con obras inventadas por el hombre. Esta es la idea. Voy a leeros aquí un texto de Mateo 15. Espero que se vea. Bueno, si no se ve bien no pasa nada, yo voy a leerlo. Voy a cerrar aquí la puerta porque está entrando un poco de aire. Un segundito. Y voy a leeros a partir del, bueno, 1 en adelante, dice la palabra de Dios aquí. Si no veis, no pasa nada. Yo voy a leerlo en voz alta y, bueno, tenéis ahí la Biblia en casa también. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. O sea, tenemos ahí una tradición de hombres que, bueno, no es malo, ¿no? Yo personalmente, a mí me gusta lavarme las manos antes de comer, y bueno, si no te lavas las manos antes de comer, en mi casa no comes, ¿no? Son tradiciones de hombres, o sea, no hay ningún problema aquí. Pero Jesús está
él quiere hacer algo con esta tradición, o al menos llevar a los fariseos a la reflexión. Jesús entonces responde en el 3 diciendo, y porque vosotros también quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y honra a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, corbán, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, y así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, hipócritas, etc. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues, en efecto, hay tradiciones. La tradición de lavarse las manos antes de comer no es una mala tradición. Yo, personalmente, casi siempre me lavo las manos antes de comer. No siempre, pero intento lavarme las manos antes de comer, hacer lo que sea. Vale, está bien. Pero el problema surge cuando una tradición entra en conflicto con la palabra de Dios. Y lo que Jesús aquí está diciendo es que, bueno, el mandamiento de Dios dice, honra a tu padre y honra a tu madre, pero vosotros tenéis una tradición de hombres, una tradición judía llamada Corbán, que, como interpreta aquí Mateo, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Así que lo que hacían los fariseos, y con un espíritu bastante mezquino, tacaño, era decir a sus padres en su vejez, no puedo sostenerte económicamente porque el dinero que me queda es dinero dedicado a Dios. Yo tengo que dedicar este dinero a las cosas del Señor, al templo, a los sacrificios. Y de esta manera espiritualoide, los fariseos y los dirigentes, y no solamente ellos, sino también el pueblo en general, siguiendo el ejemplo de sus líderes, ellos fabricaron una manera de liberarse de la carga de sostener a sus padres en su vejez, utilizando un pretexto religioso. Y claro, muchos de esos líderes, muchas de esas personas, en realidad, sí, vale, daban algo de ese dinero al templo, pero guardaban bastante dinero para sí mismos. O sea, eran ávaros, codiciosos, ni siquiera querían servir a sus padres en su vejez, ¿no? Menuda ingratitud. Y de esta manera ellos, a través de una tradición de hombres, la tradición de Corbán, este dinero está dedicado a Dios, por tanto no te lo puedo dar a ti, papá, mamá, por tanto búscate la vida, no puedo ayudarte en nada. Jesús dice, habéis invalidado el quinto mandamiento, porque es tu deber honrar a Dios. Y entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que hagas con este dinero? Dios quiere que con este dinero que tú sostengas a tus padres, que tú te preocupes por tus padres. Pero sois unos hipócritas porque habéis anulado el mandamiento de Dios por medio de vuestra tradición. Así que vemos aquí entonces esa tensión descrita por la Confesión de Londres. Sí, las cosas ordenadas por Dios son buenas obras. Amén. Pero luego hay toda una esfera de tradiciones de hombres, tradiciones aquí de judíos, que no son exigidas por Dios y no estamos ahí bajo ninguna obligación moral de llevar a cabo aquellas ordenanzas, mandamientos, prohibiciones, etc. Ahora, entonces, ¿es malo lavarse las manos antes de comer? No es malo. Pero si este acto, si esta tradición entra en conflicto con un mandamiento claro de parte de Dios, sí, se convierte en pecado, en rebeldía. Por tanto, las tradiciones, simplemente para concluir, entonces lo que hemos visto en la primera clase, no hay nada más realmente que añadir. Para concluir, podemos decir que las tradiciones no son intrínsecamente malas. Todos tenemos tradiciones en nuestras casas, tenemos tradiciones en nuestras familias, hay tradiciones en nuestras iglesias, incluso en las iglesias evangélicas, que se jactan, ¿no?, de no tener tradiciones. Todos tenemos tradiciones, ¿no? La liturgia, la forma de hacer las cosas, todos tenemos tradiciones que vamos estableciendo. Y es normal, el ser humano es creador de tradiciones. Las tradiciones no son intrínsecamente malas. Nuestras empresas tienen sus tradiciones. Pero si una tradición exige una cosa y la Biblia exige otra, pues debemos hacer caso a la Biblia porque es la santa palabra de Dios y no podemos pues permitir que en nuestra iglesia se impongan normas, mandamientos extra bíblicos. Eso es importante. Así que las obras que agradan a Dios son aquellas que vienen siendo mandadas en su santa palabra. Hasta aquí, clase 1, capítulo 16, las buenas obras. Nos vemos en la siguiente clase 16.2, que será más larga.
y ahí estaremos hablando sobre frutos y evidencias de la fe. Abrazos, bendiciones, chao, chao. Como siempre, Soli Deo Gloria. Amén.